Mi nombre es Julián Matute y hoy les vengo a hablar sobre las causas del periodo de violencia entre 1948 y 1953. Se le conoce como el Bogotazo, una serie de disturbios ocurridos en la capital de Colombia, Bogotá, por consecuencia del asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, líder del Partido Liberal, el 9 de abril de 1948. El autor material del asesinato, Juan Roa Sierra, fue perseguido y agredido por una multitud, la cual posteriormente arrastró su cadáver hasta la casa de Nariño. La ola de protestas se expandió por las distintas ciudades y regiones del país, la cual desencadenó una época en la cual se le conoce como la violencia. Muchas gracias. Jorge Eliezer Gaitán fue un jurista, escritor, activista, orador y político nacionalista colombiano. Fue rector de la Universidad Libre Colombiana entre 1936 y 1939, de la cual además fue un catedrático de Derecho Penal desde 1931 hasta su muerte. Fue alcalde de Bogotá en el año 1936, titular en dos ministerios, educación en 1940 y un trabajo de 1944. Congresista durante varios periodos, entre 1929 y 1948. También fue candidato presidencial disente del Partido Liberal en las elecciones de 1946. Su posterior jefe único, además que iba a ser candidato oficial del partido para las presidenciales de 1950, que finalmente se desarrollaron en 1949 debido a su asesinato. Gracias. Buenos días, compañeros y compañeras. En el día de hoy les vengo a hablar sobre los antecedentes del periodo de violencia entre 1948 y 1953. Los antecedentes inician desde 1948, el 9 de abril, que es el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, y el Bogotazo, ya que esto se conoce así porque ese mismo día, en la noche de la capital, en Bogotá, se dan grandes manifestaciones y grandes guerras entre civiles de diferentes partidos. También se da un cierre del Congreso dirigido por el presidente Mariano Ospina, ya que él está recibiendo críticas del Partido Liberal. Al pasar esto, se da una época civil-militar dirigida por Gustavo Rojas Pinilla. Se da la creación de las chulavitas y las guerrillas liberales. Los chulavitas eran de Boyacá y los liberales eran de Santander, Antioquia y principalmente de los llanos orientales. ¿Ya? Se da una serie de guerras entre ellos, lo cual da gran impacto en eso y se crea gran población, se aumenta la población en la sociedad urbana al ver enfrentamientos de esas guerrillas en las zonas rurales. La primera guerra civil que se dio fue en el Bogotazo, ya que se generó disturbios entre liberales y conservadores. También se caracterizó por ser extremadamente violento, incluyendo masacres, agresiones, asesinatos de la propiedad privada y terrorismo por afiliación política. Con el golpe de Estado de 1953 inició el gobierno de Gustavo Rojas Pinilla, en el cual se dio la represión a la libertad de expresión. Se dio paso a una pacificación en el cual se desmovilizan varias de las guerrillas liberales, otras volverán a las armas como guerrillas comunistas. Debido a la continuidad de la violencia, este periodo termina oficialmente en 1957 con la creación del Frente Nacional. Muy buen día, profesora. Soy José Martínez y hoy le vengo a hablar sobre las consecuencias de la violencia en Colombia. La violencia se denomina un periodo histórico entre 1948 y 1960, caracterizado por la violencia bipartidista y el asesinato del caudillo liberal Jorge Eliezer Gaitán. A partir de esto, la historia de Colombia ha estado marcada por signos trágicos de la violencia, las cuales han afectado la economía social y lo político, que comenzó con la llegada de los españoles y que parece prolongarse en el tiempo con los nuevos actores y escenarios muy similares
a los de las épocas anteriores. Además de esto, en la lucha por la supervivencia dentro de los conflictos violentos entran en juego, además, factores como las diferencias regionales que forman la base material para la reproducción de la vida social, cultural y económica.